¿Dónde nace el río Amazonas? El río Amazonas es el río más caudaloso del mundo y uno de los mayores íconos de la naturaleza. Este río, el cual atraviesa Perú, Colombia y Brasil, tiene su origen en tierras peruanas, para ser más preciso, en los Andes arequipeños, y desemboca en el Océano Atlántico. Este río nace en la cordillera de los Andes, en el Nevado Mixmi de la provincia Caylloma, departamento Arequipa, Perú. Es por ello que el método de medición más preciso fue la medición directa del GPS, obtenida por el descenso en kayak de cada uno de los ríos desde su punto de origen hasta su confluencia. Luego de recorrer miles de kilómetros, sus aguas forman dos de los principales ríos del Perú, el Apurímac y el Ucayali. Estos ríos dejan atrás los Andes y se adentran en la selva del Perú, donde cerca de Nauta, Loreto, el Ucayali y el Marañón. Los 6.800 kilómetros de longitud lo convierten en el río más largo del planeta. Siempre se discutió si el Nilo era más largo, pero los últimos estudios determinan que el río sudamericano es de 40 kilómetros superior al africano. Puertos importantes por las que pasa el Amazonas. En Perú, pasa por el puerto de Iquitos, es la principal ciudad donde la importancia del río se deja ver. Caballo Cocha, Santa Rosa de Yarabí. En Colombia, Puerto Nariño. Leticia es el puerto más importante dentro de Colombia. En Brasil, Tabatinga, Manaus, Belém do Pará. Este puerto no se localiza exactamente sobre el Amazonas, sino que se encuentra ubicado en uno de los afluentes, el río Tocantins, antes de llegar a su desembocadura, Macapá. Más sobre el río Amazonas. Es el más caudaloso del mundo, con un promedio de 219.000 metros cúbicos por segundo. Puede llegar a 300.000 metros cúbicos por segundo en épocas de lluvia. Es el río más profundo de la Tierra, con 100 metros cerca a Óbidos, Brasil. Posee la cuenca fluvial más grande de la Tierra, con 7.05 millones de kilómetros cuadrados, donde se encuentran 25 ríos con más de 1.000 kilómetros de longitud. Es el río más ancho del planeta, con 11 kilómetros en la zona de Gurupá, Brasil, 45 kilómetros en épocas de lluvia y 240 kilómetros en la zona del estuario y desembocadura. La Amazonía es el principal pulmón del planeta. Posee más de la mitad de la selva tropical que queda en el mundo. ¿Quién puso el nombre al Amazonas? Fue Francisco de Orellana. Bautizó con este nombre al río más caudaloso del mundo. Al río que cruza América de lado a lado, después de haber sido el primer europeo en navegarlo hasta su desembocadura en el año 1541. En la mitología griega, las amazonas fueron una raza de mujeres guerreras que se destacaban por sus habilidades para cabalgar,
así como por su coraje y orgullo. Inicialmente fue llamado Río San Francisco de Quito, pero meses más tarde, mientras continuaban navegando hacia el mar del Océano Atlántico, fueron atacados por la tribu de las Icamiabas, integrada solamente por mujeres intrépidas y guerreras, por lo cual Francisco de Orellana le dio el nombre de Río de las Amazonas. Entonces, desde allí, el nombre de Amazonas. Mencionaremos algunos de los peces de los cientos que existen en el río Amazonas. La piraña. Son una de las especies de peces más voraces y peligrosos conocidas mayormente como depredadores marinos, temibles de hábitos carnosos. El pez anguila eléctrica. Son vistos como los peces del Amazonas más famosos del mundo debido a la electricidad que posee. El paiche, comúnmente conocido como pirarucu, es el segundo pez más grande del mundo, sobrepasando los 200 kilos y con una medida de 3 metros de largo. El pez pene es una especie de lombriz de mar con figura de gusano color rosado, perteneciente a la familia Urechidae. Coloquialmente es conocida como el pez pene. Pez Drácula. Son peces de la selva casi invisibles e imposibles de ver a través del agua. Mide 6 centímetros de largo y es atraído por el olor de la orina, capaz de lograr entrar al cuerpo humano mediante los genitales. La cachama negra, un pez originario de la cuenca del Orinoco y la Amazonía, considerado como uno de los peces del Amazonas con más sabor que existe. Sardina. Este tipo de pescado abunda en cantidad por los ríos del Amazonas, Caquetá y el Putumayo. Es una especie de pez clupiforme. El boca chico. Este tipo de pez es conocido también como el coporo, abunda en aguas dulces y climas tropicales. La lisa. Este pez marino es perteneciente a la familia Mugilidos. Su cuerpo es alargado con casi 60 centímetros, de color gris oscuro y robusto. Pez la llambina. Se conoce también como guarachi. Este pescado pertenece a la familia Curimitae. Su distribución se da en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco. Pez mapare. Es un pez perteneciente a la familia Pimelodidae y es conocido como bagre. Mayormente su distribución se da en las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco, Guyana Francesa y Surinam. Su piel es lisa, pero con capa gruesa. Su barbilla se divide en 3 partes, una maxilar y 2 mandibulares. Tiene la cabeza larga y grande con ojos pequeños. El pez paco, una especie acuática de hábitat tropical. Este pez abunda en países como Perú, Colombia, Brasil, Bolivia y Venezuela, en las cuencas del Amazonas y Orinoco. Su cuerpo es mediano y abultado, tiene la cabeza moderada. Por lo general su color es grisáceo en la parte superior del cuerpo y naranja en la parte inferior. Estos peces poseen un buen sabor, razón por la cual es comercializado en muchos países. Pez palometa es un feroz depredador carnívoro que comen los peces pequeños como
cefalópodos y otros animales marinos. Su distribución se da ampliamente en la cuenca del Amazonas y del Orinoco. Es la captura preferida de los pescadores de caña, debido a que posee un nivel alto de proteínas superior al de otros peces. Son especies migratorias. Los adultos suelen vivir en arrecifes, canales, bancos de arena o fondos lodosos. Para la época de octubre y febrero, su talla aumenta llegando a los 20 centímetros. Pez manitoa. Un pez que pertenece a la familia Pimelodidae. Su principal distribución se da en los ríos Amazonas, Marañón y Putumayo. Por lo general son peces de porte grande que los hace distinguirse ante los demás. Tienen un ala adiposa larga, su cabeza es larga y achatada. Poseen una mandíbula superior algo más grande que la inferior. El color de su cuerpo es grisáceo en el dorso y blanquecina a nivel del vientre. La corvina. De este modo se conocen a los diversos peces que forman parte del grupo Cyanidae. Entre estos peces, la corvina negra y la perca regia son las más comunes. Su cuerpo es de aspecto grande y fuerte, su boca es amplia y llega a la altura de sus ojos. Tiene un color interno algo amarillento, con dientes muy diminutos pero afilados y de forma lineal. Por lo general es un pez de hábitos nocturnos. El color en la parte superior de su cuerpo es azul grisáceo y plateado en la parte inferior.